Antes de morir, Diesel pronosticaría lo siguiente. El uso de aceites vegetales como combustibles puede parecer insignificante hoy, pero estos aceites pueden convertirse con el tiempo en combustibles tan importantes como el petróleo o el carbón lo son en nuestros días. El propio Diesel llegó a hacer unos ensayos, unos tests con aceite de cacahuate. El mundo de Diesel hubiera sido similar al Brasil actual, con una matriz energética diversificada y balanceada entre los hidrocarburos y los biocombustibles. Tenemos una producción de biocombustibles líquidos como el etanol, el biodiesel, que son producidos de forma sustentable. Indudablemente, si Diesel hubiera recibido el apoyo que precisaba, hubiera transformado el uso de la energía, porque hubieran utilizado aceites vegetales en vez de petróleo. La actividad agrícola se hubiera impulsado seguramente por la naturaleza del combustible. Estaría utilizando carbono del presente y no carbono del pasado. Y además tendríamos un nivel de contaminación mucho menor. Para entender el presente y poder plantear el futuro, primero hay que conocer el pasado. Nuestro pasado es oscuro. La energía significa el poder hacer las cosas y todo el mundo la necesita, la quiere y la desea. El historiador y político inglés Lord Acton alguna vez dijo, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Nadie encarnaría mejor el concepto de poder absoluto que J.D. Rockefeller y su monopolio energético, la Standard Oil Company. Una corporación que no se ha vuelto a ver jamás, capaz de controlar todo un mercado por sí sola. El mercado del petróleo. El oro ya no era dorado, sino negro. Rockefeller tiene la visión de crear Standard Oil, que finalmente después de algunos años se convierte en un monopolio. Ese monopolio entró en conflicto con las leyes de Estados Unidos y deciden que se parta la compañía en varias compañías. Entonces, esas compañías posteriormente se les cambiaron los nombres y surge entonces Esso, Mobil, Chevron. Posteriormente se agregó Shell, aunque no todas tienen el mismo origen. Se les llamó después genéricamente las 7 hermanas, porque eran realmente las compañías que movían el mundo petrolero. Poco tiempo después del surgimiento de la industria petrolera, nacería otra industria energética, la eléctrica. Y 2 hombres se adueñarían de ella, Thomas Alva Edison y J.P. Morgan. Edison fundó la Edison Electric Light Company, que luego se llamaría General Electric. Con la ayuda de algunos de los hombres más poderosos de los Estados Unidos, General Electric es la única empresa de las 12 originales del Dow Jones que aparece en la actualidad después de 117 años. Forbes la considera la tercera empresa más grande del mundo. Además de inventor, Edison fue un hombre con una marcada visión empresarial, y las ideas de Tesla chocarían de frente contra él y sobre todo contra la ideología de Morgan. Importaba solamente el dinero y el poder. Sacaba del medio a todo aquel que estorbara. Una guerra estaba a punto de comenzar, la guerra de las corrientes. Edison y Morgan estaban dispuestos a todo con tal de dominar el mercado, pero Tesla lucharía por imponer sus ideas. Diesel también debió enfrentarse al poder, algo que podría haberle costado su propia vida. Tomaré la justicia con mis propias manos. Para conquistar un lugar en la naturaleza, debemos matar para poner comida sobre la mesa. Esto es lo que soy. Hay muchas maneras de morir en este lugar. Solo cuentan con sus instintos. Prepárate para lo peor y todo estará bien. Mi pasión es vivir de la tierra. Y tendrán que sobrevivir. Por History. Cuando un invento va en contra de sus intereses, la maquinaria que domina la energía es capaz de todo. Sin embargo,
Investigadores como Tesla y Diesel lucharon por imponer sus ideas revolucionarias para mejorar el mundo, poniendo en riesgo sus carreras y sus propias vidas. La historia nos ha mostrado cómo se han formado grupos de intereses alrededor de todo aquello que es un recurso, como el petróleo y la electricidad. Hay muchas razones por las cuales es muy difícil seguir progresando en lo que se llama investigación y desarrollo. Los desacuerdos entre Edison y Tesla constituyeron un claro ejemplo de las dificultades que pueden llegar a sufrir los inventores. La relación entre ellos se torna muy difícil cuando Tesla crea el sistema de corriente alterna. Al principio, Edison no le prestaba mucha atención. Su soberbia le impediría prever lo que estaba a punto de pasar. Y dice la historia que estuvo trabajando haciendo hoyos en Nueva York para hacer tendidos de cableado de máquinas de corriente directa de Edison. Tesla no soportó ni el carácter, ni las tareas, ni el trabajo que le estaban asignando. Entonces renunció. Tesla obtuvo la ayuda de un ingeniero empresario que sí creyó en las ventajas de su invento, George Westinghouse. Las ventajas que ofrecía la corriente alterna en comparación con la directa eran enormes, y Thomas Alva Edison comenzó a sentir que perdía terreno ante Tesla. Entonces, empezó a crear mala publicidad alrededor del invento de su rival, ejecutando animales en público para difamar a la corriente alterna. Lo que hacía Edison era tremendamente diabólico, ¿no? Electrocutaba animales en vivo, en el público, ¿no? Así como una especie de circo. A pesar de todo, Tesla y su aliado Westinghouse ganarían finalmente la guerra cuando obtienen el contrato para poner los generadores en las cataratas del Niágara, recibiendo tanta publicidad que Edison ya fue incapaz de sabotearlo. Se cuenta que hacia 1910-1912, el Comité del Premio Nobel de Física había postulado a Edison y a Tesla para el Premio Nobel de Física. Lo que se dice es que ninguno de los dos aceptó compartir el Premio Nobel y la decisión fue entonces para ninguno de los dos. Tesla aún tendría que lidiar con un enemigo mucho más poderoso, J.P. Morgan. Rudolf Diesel también chocaría con los intereses de dos industrias gigantescas, la petrolera y la militar. Había nacido en Francia, se había criado en la infancia en Francia, recién lo mandan a los 12, 14 años a Alemania. Entonces, él no estaba casado con una nación. Si Inglaterra o Francia le ofrecían implementar sus motores en submarinos, hubiera accedido y los alemanes querían adelantarse a eso. El motor de diésel no solo era mucho más eficiente energéticamente que el resto de los motores de su época. Tenía la característica que podía funcionar con un combustible que podía ser obtenido de vegetales. Esto le daba al motor diésel una gran ventaja, pero al mismo tiempo desbarataba la proyección de crecimiento económico que las petroleras podían estar elaborando a partir de la venta masiva de las naftas. La Primera Gran Guerra estaba a punto de fraguarse y los intereses por hacerse con motores eficaces para camiones, tanques y barcos eran prioritarios. Cuando se pudo utilizar el motor diésel, tanto para camiones o tanques de guerra, estos no se detenían, a pesar de que todo el motor quedara sumergido en el agua, bastaba con que la admisión y el escape estuvieran fuera. Los motores de diésel, debido a sus características, eran usados en los temidos submarinos alemanes, el arma más poderosa en ese momento. El inventor ignoraba los peligros a los que estaba a punto de exponerse. El caso de diésel es interesante porque muestra de qué manera, a pesar de las conspiraciones,
finalmente la tecnología puede terminar imponiéndose. A pesar de gozar de un genio excepcional, Tesla, el inventor del siglo XX, como se le ha llegado a llamar, terminó sus días ignorado y olvidado. Su caída comenzó cuando la financiación de sus investigaciones quedó en manos de J.P. Morgan, el socio de Edison. Morgan intuyó el potencial que tenía la transmisión de ondas de radio y decidió financiar a Tesla en su proyecto de construcción de la torre Wardenclyffe. Pero Tesla no solo quería transmitir ondas de radio con la torre, sino electricidad inalámbrica, capaz de ser usada por cualquiera, donde quiera. Esto chocaba directamente con los intereses de Morgan. ¿Cómo interferiría esto con su negocio? Morgan tenía un monopolio sobre el cobre, con lo que se fabrican los cables. De ninguna manera iba a permitir que la investigación de Tesla progresara. Al enterarse de las intenciones de Tesla, J.P. Morgan detiene inmediatamente la financiación y pronto la torre es demolida, dañando la reputación de Tesla para siempre. Además, su laboratorio fue saqueado y sus planos desaparecieron. Tesla pasó sus últimos años marginado por el mundo de la ciencia. Lo único que hacía era alimentar a las palomas. El inventor acabó refugiándose en la habitación 3327 del Hotel New Yorker. A los 86 años de edad, moría en la suite del hotel completamente solo. En tal condición, fallecía uno de los más brillantes científicos contemporáneos. Lo cierto es que para el mundo de ese entonces, era como si Tesla hubiera muerto hace tiempo. Opacado siempre por Edison y su maquinaria de relaciones públicas, nunca obtuvo su merecido reconocimiento. Y a los pocos días una mucama se encuentra muerto en el hotel de Nueva York donde vivía, llama al FBI. En esta época estaba Hoover de director del FBI y ordena que todas las pertenencias de Tesla tienen que recogerse inmediatamente y desde ese momento todo lo relacionado con Tesla pasa a ser top secret en los Estados Unidos, incluido su nombre.